Anatomía de la mano. Huesos de la mano. La mano está formada por 27 huesos que se agrupan en 3 áreas principales. Huesos de la muñeca. En la base de la muñeca se encuentran 8 huesos distribuidos en 2 hileras. En la fila distal, los que se conectan con los metacarpianos, y vamos a encontrar trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. En la fila proximal, que se conectan con radio y ulna, se encuentra escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Huesos de la palma de la mano. La palma cuenta con 5 huesos conocidos como metacarpianos, uno para cada dedo. Empiezan de lateral a medial. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Huesos digitales. En esta área se encuentran 14 huesos. 2 huesos para el pulgar o primer dedo y 3 para los demás dedos. Están separadas en 3 secciones. La falange más cercana a la mano se llama falange proximal, la siguiente falange medial y por último la falange distal. Articulaciones de la mano. Articulaciones biaxiales. Las articulaciones biaxiales son aquellas que permiten el movimiento en 2 planos perpendiculares. Estas son articulación radioulno-meniscocarpiana, articulación intercarpiana, articulación escafosemilunar, articulación semilunar piramidal, articulación trapecio-trapezoide, articulación trapezoide hueso grande. Huesos que las conforman. Radio, ulna, huesos del carpo, huesos del metacarpo, falanges proximales, medias y distales. Movimientos de las articulaciones biaxiales. Flexión y extensión. Desviación ulnar y desviación radial. Agarrar y liberar. Abducción y aducción. Articulaciones uniaxiales de la mano. Son las que permiten el movimiento alrededor de un eje y en un único plano. Estas son carpo metacarpiana, intermetacarpianas, interfalángicas. Movimientos de las articulaciones uniaxiales. Flexión y extensión. Nervios de la mano. Nervio cubital. La rama dorsal. Se sitúa sobre el ligamento del piso del ganchoso y se extiende al lado cubital hasta la punta de los dedos meñique y anular. La rama superficial. Se extiende entre el ligamento transversal del carpo por el piso del hueso ganchoso del lado cubital y entra a la región profunda de los músculos hipotenares. Nervio radial. Se extiende en dirección distal sobre el lado dorsal del antebrazo. Discurre sobre el retináculo y continúa en dirección distal a través de la tabaquera anatómica, antes de dividirse en 6 ramas para los dedos. Los nervios digitales dorsales que inervan la cara dorsal del pulgar hasta la parte proximal de la falange distal y zonas de la piel dorsal de la falange proximal de los dedos índice y medio. Irrigación de mano y muñeca. La arteria cubital. Corre a través de la celda hipotenar y toma una posición radial respecto al nervio. Proximalmente en el antebrazo, la arteria cubital da origen a las arterias interóseas comunes, que se dividen en interósea anterior y posterior, que puede proporcionar riego sanguíneo complementario a la mano. La arteria radial. A menudo tiene una rama palmar del carpo que pasa en dirección transversa hacia el cúbito y se une con la arteria cubital palmar del carpo. Este arco transverso proporciona una contribución arterial importante en los huesos del carpo. Arco palmar profundo. Da origen a las 3 arterias metacarpianas, las cuales corren en el segundo, tercero y cuarto espacios intermetacarpianos. Arco palmar superficial. Da origen a las arterias comunes y propias de los dedos. Cada dedo tiene una arteria dominante. El pulgar y la oposición. La oposición pone la yema del pulgar en contacto con las yemas de los 4 dedos largos. Sin este movimiento, la mano pierde sus funciones esenciales al contacto. La posición de reposo de la mano y la organización de la columna del pulgar. La orientación de la mano está invertida para que puedan observar sus propias manos durante los movimientos del pulgar. En posición de reposo, el pulgar forma un ángulo de unos 40 grados,
con respecto a los tres planos del espacio. El pulgar está situado por delante de la mano. En posición de reposo, las articulaciones metacarpofalángicas están ligeramente flexionadas. En posición de reposo, las articulaciones interfalángicas de los dedos están ligeramente flexionadas. En posición de reposo, los músculos del pulgar no contraídos, ligeramente relajados, congruencia máxima de las superficies articulares. Los 5 huesos de la columna del pulgar están unidos por las 4 articulaciones. La longitud del pulgar favorece la oposición. Termina en medio de la primera falange del dedo índice. El pulgar es el dedo más móvil gracias a 3 articulaciones: la articulación trapezo-metacarpiana, la articulación metacarpofalángica y la articulación interfalángica. La oposición del pulgar va asociada a: primero, la posición del pulgar por delante del plano de la mano. La oposición del pulgar va asociada a una aducción. La oposición del pulgar va asociado a una rotación axial automática del pulgar en sentido de pronación. Esta rotación automática se realiza al nivel de la articulación trapezo-metacarpiana y la articulación metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica y la interfalángica se flexionan en la segunda parte del movimiento de oposición. La flexión de la articulación metacarpofalángica y de la interfalángica va acompañada de una rotación automática de las falanges primera y segunda del pulgar. La articulación trapezo-metacarpiana orienta la columna del pulgar fuera de la oposición. La trapezo-metacarpiana es una articulación en silla de montar, poco encajada. Una articulación en silla de montar permite 2 grados de libertad. Esta articulación presenta un tercer grado de libertad, ya que funciona como un cardán. El movimiento de rotación automático de un cardán. La pieza 2 pivota alrededor de la pieza 1. La pieza 3 se flexiona sobre la pieza 2. Hay una rotación automática de la pieza 3. El tercer grado de libertad corresponde a una rotación axial automática del primer metacarpiano sobre su eje longitudinal. La morfología de la articulación permite esta rotación axial automática durante la contracción de los músculos tenarianos y da los ligamentos. La articulación trapezo-metacarpiana permite a la columna del pulgar realizar los siguientes movimientos: flexión-extensión, aducción-abducción, asociados a una rotación axial. El primer metacarpiano es por lo tanto el más móvil de los 5 metacarpianos. La articulación metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica es una condiloidea que permite ligeros movimientos de lateralidad en función de los músculos tenarios solicitados. Esta condiloidea funciona como una articulación esférica o en artrosis, debido a la rotación longitudinal automática 20 grados de la primera falange. Flexión. Una simetría de los cóndilos y de los ligamentos permite esta rotación automática en flexión. La oposición asocia los movimientos del pulgar a los de los otros dedos. Las articulaciones de la columna del pulgar orientan la segunda falange del pulgar hacia las falanges de los otros dedos, en particular hacia la tercera falange. Oposición pulgar. Quinto dedo. Una abducción, supinación ligera del quinto metacarpiano y un ahuecamiento de la palma acompañan la flexión del quinto dedo. Oposición del pulgar. Las articulaciones interfalángicas de los 3 últimos dedos orientan la tercera falange hacia la del pulgar. Oposición del pulgar con el segundo dedo. Oposición del pulgar. Las articulaciones interfalángicas de los 3 últimos dedos orientan la tercera falange hacia el pulgar. Oposición del pulgar con el segundo dedo. El pulgar asegura el cierre de las prensas.
Pinzas digitales. Bidigitales. Pinza por oposición terminal. Oposición del pulpejo del dedo pulgar en la punta de los demás dedos, sobre todo el índice o medio. Se utiliza para coger objetos muy pequeños. Músculos. Músculo flexor profundo de los dedos, músculo flexor largo del pulgar. Pinza por oposición subterminal. Oposición del pulgar con cualquiera de los dedos a través de la cara palmar del pulpejo. Sirve para manejar objetos de mediano tamaño. Músculos. Músculo flexor profundo de los dedos, músculo flexor corto del pulgar, primer músculo interóseo palmar, músculo abductor corto del pulgar, músculo aductor del pulgar. Pinza por oposición subterminal lateral. Pinza entre el pulpejo del pulgar y el lateral radial del dedo índice. Es más fuerte y eficaz. Músculos. Primer músculo interóseo dorsal del dedo índice. Músculo flexor corto del pulgar. Primer músculo interóseo palmar. Músculo aductor del pulgar. Pinzas interdigitales laterolateral. Tomar un objeto entre los dedos, generalmente entre el dedo índice y el corazón. Músculos. Músculo interóseo. Pluridigitales. Prensas tridigitales. Comprenden al pulgar, dedo índice y dedo corazón. Se utilizan con mayor frecuencia. Músculos. Músculo flexor largo propio del pulgar, músculo flexor superficial del índice, músculos sesamoideos externos y segundo interóseo palmar, músculos tenares del primer al tercer dedo, músculo flexor largo propio del primer dedo, músculo flexor superficial del segundo dedo. Prensas tetradigitales. Se emplean para objetos gruesos con firmeza. Músculos. Músculos tenares del primer dedo, extensor superficial del primer y tercer dedo, interóseos dorsales del tercer dedo, flexor común del cuarto y del quinto dedo, flexor superficial del tercer y del cuarto dedo, oponente del pulgar, interóseos palmares, flexor común profundo de los dedos, extensor largo del pulgar, oponente del pulgar y flexor corto del quinto dedo. Prensas pentadigitales. Se emplea todos los dedos para tomar diferentes objetos. Músculos. Músculos tenares del primer dedo, extensor común de los dedos, interóseos dorsales, opositor propio del primer dedo, aductor del quinto dedo. Prensas palmares. Prensión dígito palmar. Con la totalidad de la mano en la que participan todos los dedos en oposición de la palma de la mano, excepto del dedo pulgar. Músculos. Músculo flexor superficial y profundo de los dedos, músculo interóseo, músculo de la zona tenar. Prensa palmar. Participación de todos los dedos, incluido el pulgar en oposición hacia la palma de la mano. Es de mucha fuerza y se utiliza para levantar objetos más pesados. Músculos. Músculos sesamoideos externos, músculo aductor corto y flexor corto del pulgar. Prensas centradas. Son muy útiles. Requieren de la flexión de los 3 últimos dedos, la extensión completa del dedo índice y un mínimo de posición del pulgar. Prensas contra gravedad. La mano sirve de soporte sujetando la bandeja, lo que supone que debe aplanarse, con la palma de la mano horizontal mirando hacia arriba. La mano también puede componerse como una cuchara. Prensas de acción. La mano es capaz de actuar tomando diferentes objetos de forma que los dedos o diferentes partes de la mano actúen de forma dinámica y variada entre ellas. Músculos. Músculo extensor largo del pulgar, músculos tenares, músculo flexor largo del pulgar.